Bienvenidos a todos los que se estén conectando. Esto es EPP Live. Está sucediendo ahora, hoy jueves 9 de julio. A todos los que se estén conectando, una vez más, bienvenidos. Como todos los jueves, ya tenemos en nuestra sala a nuestro ponente, con quien vamos a compartir uno de los temas muy importantes. Recuerden que todo lo que hacemos está orientado a la atención prehospitalaria y nos encargamos de que cada jueves tengan ustedes un ponente que tenga mucha experiencia y que también pueda compartir con nosotros parte de su experiencia y el conocimiento que ha obtenido en todo este tiempo. Quiero dar la bienvenida a todos los que se estén conectando ahora, un saludo para todos ellos. Así que no queda más, ya son las 4 de la tarde. Bienvenido, Cristian. Él es Cristian Hernández, nos acompaña el día de hoy en este foro desde Chile. Bienvenido, Cristian. Muchas gracias, Juan. Bueno, primero de todo, muy buenas tardes a todos quienes Cristian, están no logramos presentes. escucharte. A ver, un momento. A ver, sí. Sí, perdón, te escuchamos bien. Ahora sí, ¿me logran escuchar? Sí, te escucho muy bien. Ya. Adelante. Pero bueno, como decía, primero que todo, muy buenas tardes a todos los quienes están hoy día atentos a este foro. Primero que todo, ¿cierto? Agradecer a Juan y a la Escuela Peruana de Paramédicos, ¿cierto? Por la gran invitación que me hicieron para participar el día de hoy. Me presento, soy Cristian Hernández, enfermero del área prehospitalaria. Hace ya casi 8 años. Soy facultado NAIM del programa HTLS, coordinador NAIM del Centro de Entrenamiento NAIM ICECAP, aquí en Punta Arenas, Chile, e instructor NAIM e instructor EXI de varios programas de educación continua. Así que muchas gracias por estar presentes el día de hoy. Listo, Cristian, ya podemos ¿Sí? iniciar. Puedes compartir tu pantalla e iniciamos. Perfecto. El tema del cual hoy día vamos a hablar, del cual vamos a compartir, es un tema importante que día a día lo estamos viviendo, día a día lo estamos trabajando, pero el momento de hoy día es un poco llevarlo a nuestra práctica diaria, a nuestra práctica de nuestros servicios de emergencia, en nuestras realidades locales. Y es el por qué, el para qué y el cómo, ¿cierto?, de las zonas de seguridad en la atención prehospitalaria en tiempos de COVID. Y algo siempre que yo voy destacando en cada una de las ponencias que hago es, yo no vengo, ¿cierto?, a contarles lo que yo hago, a decirles cómo se hacen las cosas. Esto es, ¿cierto?, poner la evidencia científica que hay sobre el tema, ponerlo en la mesa, y es cierto generar interactividad, cierto, algún tipo de discusión, porque todos podemos aprender de esto constantemente, y es la idea siempre de estas ponencias para que todos podamos aprender de las realidades de cada uno. Entonces, contextualizando estos tiempos actuales, sabemos que el contagio por COVID-19 o por SARS-CoV-2 vino, ¿cierto?, a poner en la palestra, vino a mostrarnos que algunas cosas de las que estábamos haciendo no las estábamos haciendo como se debían, o teníamos que mejorar los procesos que realizábamos, los procedimientos, la atención a nuestros pacientes. Entonces, todo este concepto vino a poner en jaque a todo el sistema de salud, y sobre todo la atención prehospitalaria, en donde constantemente, si no tomamos las medidas correspondientes, nos vemos expuestos a cierto este riesgo de contagio. Todo esto nos ha obligado a cada servicio de emergencia de nuestros distintos países y ciudades donde estamos a replantearnos muchas de las cosas que estábamos haciendo. Insisto, muchos procedimientos, muchos protocolos que antes considerábamos normales. Muchas veces nos acercábamos a atender pacientes antes de la pandemia sin una mascarilla, sin una antiparra, sin la protección de contacto, la pechera en este caso. Entonces, como les digo, esto nos hizo replantear muchas veces que quizás las cosas teníamos que hacerlas de otra forma.
Por ende, la seguridad de nosotros es el principal factor a tener en consideración. ¿Por qué? Porque a través de esto, de la seguridad mía y también de la seguridad que yo le entrego al usuario, al paciente, puedo mitigar los efectos provocados por el virus. Ya conocemos, ¿cierto?, que el contacto es por gotitas, ya por ende la utilización de la mascarilla, la protección ocular, la pechera para evitar, ¿cierto?, la protección por contacto, y también tener muy en consideración que muchos de los procedimientos que hacemos generan aerosoles. El manejo de la vía aérea, la reanimación cardiopulmonar genera aerosoles, la administración de oxígeno, la cierta administración de la nebulización de broncodilatador, van a generar aerosoles en distintas medidas, pero los generan. Por ende, es un factor donde debemos tener mucha precaución. Y dos conceptos importantes que debemos tener en cuenta en este proceso, en este trabajo, son dos, que es el peligro y el riesgo. No son lo mismo, hay que tenerlo súper claro, porque muchas veces se genera este error de concepto que puede llevarnos a cometer ciertas malas prácticas. Teóricamente, el peligro se define como la capacidad intrínseca, la capacidad propia de cualquier cosa, cualquier procedimiento, cualquier ser vivo o ser inanimado que pueda generar daño. Un ejemplo, una torre eléctrica de alta tensión, por la cual pasa corriente, ¿cierto? Corriente eléctrica. Por sí sola, la torre eléctrica de alta energía es un peligro. ¿Por qué es un peligro? Porque por sí sola puede generar un daño. Llevémoslo más a nuestra práctica. Algo súper simple, que inclusive puede llegar a ser un poco chistoso. Me envían a atender a un usuario y en el antejardín hay un perro grande que no deja de ladrar. Podemos ver que está furioso, ¿cierto? Ladra. El perro por sí es un peligro, ¿cierto? Porque está ahí. Entonces puede generar algún daño. ¿Y qué es el riesgo? El riesgo es la probabilidad de que ocurra el daño. Por lo tanto, podemos decir que es el resultado que se da por la probabilidad de que ocurra o que yo me exponga al peligro y me produzca un daño. Si yo me acerco a la torre de alta tensión, manipulo ciertos los instrumentos de ahí, corro el riesgo de sufrir una electrocución, de electrocutarme. En el ejemplo del perro, si yo llego y entro al jardín, corro el riesgo de que el perro me muerda. Entonces el peligro, para ir cerrando este concepto, es la capacidad que tiene un elemento, un ser vivo, de producirme un daño. Y el riesgo es lo que me puede ocurrir por exponerme a ese peligro. Entonces, llevándolo al contexto actual del COVID-19, el peligro biológico es el virus, propiamente tal. El virus va a ser el peligro biológico. Y el riesgo es el contagio, porque voy a estar expuesto al virus. Entonces, es importante, ¿cierto?, hacer esa separación. Entonces, lo importante es empezar a hablar de zonas de seguridad. ¿Por qué es tan importante esto? Que lo vamos a ir viendo en el pasar la ponencia. Es importante tener zonas de seguridad para proteger tanto, ¿cierto?, al personal de salud que se acerca a atender al usuario y al resto de las instituciones que quizás pueden prestar apoyo. Bien digo, un accidente de tránsito, una colisión, un choque, y nos informan que el paciente que está al interior del vehículo accidentado es COVID positivo. Debe prenderse mi alarma, mi bandera roja, precaución.
mentalmente tengo que empezar a trabajar la zona. ¿Por qué? Porque quizás voy a requerir apoyo de la policía, voy a requerir apoyo de bomberos y aparte el personal de salud que debe atender a ese paciente accidentado. Entonces, son los conceptos que debo ir manejando claramente. ¿Y qué son? ¿O a qué nos referimos cuando hablamos de las zonas o hablamos de los perímetros de seguridad? Muchas veces en el pregrado, en nuestras escuelas de formación, nos enseñaban que cada vez, ¿cierto?, que había un accidente, por ejemplo, que es como el caso más común que se llevan las zonas, había que perimetrar la zona de seguridad. Quizás zonas por colores, zonas por nombre, que lo vamos a ver más adelante. Pero básicamente estas zonas o perímetros de seguridad no son más que una combinación, una conjugación de procedimientos, personas y equipos, ¿ya? Estos tres elementos que yo les acabo de mencionar tienen un objetivo, y ese objetivo es proteger un lugar o aislarlo. Protegerlo, ¿cierto?, para evitar que se produzcan más peligros, y eso implique un riesgo, o aislar un lugar para proteger al resto. Por ende, si yo delimito una zona de seguridad de un perímetro, primero que todo voy a tener el control del ingreso a esa zona. No va a poder entrar cualquier persona a la zona donde se produjo el incidente o el accidente. Va a haber un control del ingreso de las personas. Voy a resguardar la integridad física de mi equipo de trabajo, voy a cuidar, ¿cierto?, el medio ambiente, si fuera una exposición de material peligroso, y también infraestructuras que se van trabajando ahí. Entonces, a todos nos enseñaron esto: la área de rescate, la zona roja, la zona tibia, la zona fría, la zona templada, zona roja, zona amarilla, etc. Aquí el fin no es entrar en discusión cómo la voy a llamar. El nombre que ustedes quieran ponerle va a ir de acuerdo a su realidad local. Lo importante es tener el concepto de que vamos a trabajar en tres zonas, y ya se las voy a explicar más adelante. Pero insisto, el objetivo de hoy día es que se lleve el concepto de trabajar en base a zonas o perímetros de seguridad, independiente del nombre que ustedes quieran dar, insisto. En muchos libros salen tres colores: rojo, amarillo, verde, o zona fría, zona templada, zona roja, o zona de rescate, área de socorro, o área base, o área de apoyo. Entonces, el nombre para este fin va a depender de su área local, ¿ya? Entonces, los perímetros en tiempo de COVID. Y quiero que nos basemos en la fotografía que va a aparecer a continuación, en donde, ¿cierto?, vemos a este equipo puede ser primer respondedor, equipo de rescate, que va trasladando a una persona lesionada. Pongámonos en el contexto de que esa persona fuera un paciente COVID positivo, contagiada por coronavirus. Y piensen ahí entre ustedes: ¿será lo correcto si este paciente que van trasladando es COVID positivo? ¿Será lo adecuado que toda esa cantidad de personas deba trasladarlo? ¿Tendré que tener precaución con los equipos de protección personal? Entonces, hay que saber y poder analizar bien, delimitar la zona. Entonces, ahí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Aislar la fuente, que en el fondo es el paciente. Si no lo puedo aislar por razones obvias, ¿cierto?, yo me voy a proteger. Entonces, es un gran problema porque hay muchas dinámicas que se van encontrando ya en el desarrollo de poder montar un perímetro de seguridad, y a veces es muy difícil identificar o delimitar las zonas. Entonces, debemos tener claro que cuando hablo de zona o áreas de seguridad, se entienden que estas tienen sus propias reglas para ingresar o salir, y asimismo los trabajos que se van a realizar en cada una de estas zonas. Si bien, en rigor, debo trabajar en áreas o zonas de seguridad, es necesario que yo aprenda a establecer los perímetros para diferenciar las zonas de trabajo.
con 2 o 3 personas puedo llevar a este paciente, y esa zona es la zona roja, ya la zona de contacto, la zona estrecha, y hacia atrás voy trabajando con las distintas zonas. Y aquí, ¿cierto?, nos preguntamos, ¿por qué es necesario establecer zonas de seguridad? ¿Por qué debo implementar perímetros para poder realizar mi labor? Lo primero es que me ayudan a dividir o a zonificar las áreas de trabajo. Y aquí debemos imaginarnos, ¿cierto?, que en la realidad local de cada uno, con cuántas personas trabajan. En mi realidad local trabajamos 3 personas. Un conductor y 2 personas del área de la salud, enfermero y técnico en enfermería. Entonces, al poder delimitar la zona, al zonificarla, me permite determinar, bien, quién del equipo se va a ir a la zona roja, al contacto estrecho con el paciente. Más atrás voy a tener la zona verde, que va a ser la zona limpia, y entre esas 2 zonas va a ser mi zona amarilla, mi zona de tránsito, que vamos a ir analizando un poquito más adelante. Entonces, yo también, perfecto, con mi personal de salud me voy a ir a la zona roja a atender al paciente, y va a depender del contexto de la atención que requiera el paciente en este caso. Establezco distancia de seguridad. Si tengo el espacio correcto para trabajar, puedo aumentar el espacio o disminuirlo. Y lo importante es, permito, ¿cierto?, diferenciar, permito que me deja elegir los equipos a utilizar, y también me va a permitir determinar qué recurso humano pueden cumplir ciertas funciones al interior de cierto perímetro. En base a la experiencia personal, ¿cierto?, nosotros, los que entramos en la zona roja es el personal de salud. El conductor, ¿cierto?, de la ambulancia es quien se queda en la ambulancia, en la zona verde. Él se queda ahí. ¿Por qué? Porque, imaginándonos en la ambulancia, el cubículo del conductor, si está sellada, ¿cierto?, de la cabina sanitaria, va a ser la zona verde de la ambulancia. Entonces tengo que evitar que el conductor sanitario tenga contacto, ¿cierto?, en la zona roja. Y a la vez tengo que ser inteligente para poder analizar, ¿cierto?, ser visionario, decir, perfecto. El centro despachador me manda a un paciente de 25 años que refiere algia, dolor corporal y cuadro febril, paciente COVID positivo. Entonces, yo tengo que establecer o saber elegir qué equipo voy a bajar. No me bajo con el bolso de vía aérea y baja el monitor, bajo un boletín de medicamentos. No, bajo con lo esencial, bajo con lo que voy a utilizar. Pues en este caso pudiese ser, por ejemplo, un saturómetro y un termómetro. Insisto, depende del contexto. Y además, en el contexto de nosotros, en el contexto prehospitalario, nos va a permitir ordenar y priorizar las acciones que yo voy a ir realizando. Y esto va a ir dependiendo de la condición del paciente, que pueden ir desde aquellas más esenciales, que son las que amenazan la vida, las trato, hasta cierto otro tipo de procedimientos. Por ejemplo, cuando yo les menciono el área roja, que es la zona de impacto, de mayor peligro, la prioridad en esa zona va a ser sacar al paciente del lugar y solo aplicar las medidas que permiten el manejo en aquellos problemas que merecen la vida. Por ejemplo, este mismo paciente, un paciente que en su domicilio está haciendo confinamiento o cuarentena por un cuadro de COVID positivo y sufre un accidente al interior de su domicilio donde sufre una hemorragia exsanguinante por un corte. En la zona roja, lo que voy a hacer es aplicar un torniquete. Voy a tratar este problema que amenaza la vida. Y ya al retirarlo, en la zona amarilla o en la zona de tránsito, tal vez pueda instalar una vía venosa. Entonces voy certificando las zonas.
Ese es el por qué. ¿Por qué voy a establecer zonas de seguridad? Ahora, el para qué es necesario. Primero, voy a restringir los accesos, que no ingresen todos. También ordeno, ¿cierto? Voy a crear un flujo, ¿cierto? En donde tengo una entrada y también puedo establecer una salida. Como les mencionaba, establezco los distintos niveles de atención. Como les mencionaba anteriormente, en la zona roja voy a realizar los procedimientos que amenazan la vida. Y a medida que voy saliendo de la zona roja, puedo ir realizando procedimientos esenciales. Pero esos procedimientos esenciales deben tener un fundamento, no hacerlos porque sí. Recordemos, estamos frente a un peligro y también eso genera un riesgo. Controlo el número de interventores. Por ejemplo, asisten a un domicilio de un paciente en contacto COVID positivo por X razón, cualquier llamado. Y ustedes se dan cuenta que está el personal de bomberos y está el personal de policía, todos dentro de la casa, todos en contacto con el paciente. Ahí pierdo el número de interventores que se acercaron al paciente. Entonces, muchos de ellos fueron contacto estrecho y quizás no estaban con las medidas de seguridad que corresponden. Entonces, ¿qué puedo hacer? Si yo llego primero al lugar, establezco que la casa de este paciente es la zona roja. Entonces, al establecer esa zona como zona roja, voy a controlar la cantidad de gente que ingresa al domicilio. Y recuerden, ingresa solo a las personas que son necesarias. Debo limitar el número de gente que está en contacto estrecho con esta persona. Y aparte, me permite controlar la identidad de los interventores que indico. Y además, ordeno y dispongo a los distintos actores que están en el lugar presentes. Y viene el cómo. Y aquí lo importante es que cada uno tiene que ir manejando y reconociendo su realidad local. ¿Perfecto? Entonces, tenemos distintas formas y van a depender de la emergencia. ¿Ya? Como yo le decía, las zonas siempre se han trabajado en accidentes vehiculares, en accidentes con materiales peligrosos o emergencias radioactivas. ¿Ya? Entonces, depende básicamente del tipo de emergencia. Entonces, vamos contextualizando en esos casos y en este caso al COVID-19. Siempre al momento de que yo decido establecer zonas de seguridad, debo identificar los peligros. Por eso hacía tanto hincapié en la diferencia entre peligro y riesgo. Evalúo los peligros, evalúo la seguridad de la escena. Y una vez que yo ya tengo identificado el peligro, puedo conocer los riesgos asociados que tengo frente a esto. Entonces, asociando estas dos cosas, aquellas zonas con más peligro y con más riesgos asociados va a ser mi zona roja, mi zona de impacto, mi zona de contacto estrecho, la zona en la cual voy a tener mayor peligro y mayor riesgo. Entonces, ese perímetro, esta zona de contacto estrecho, que podemos llamar la zona roja, va a ser la zona en donde el acceso va a estar mucho más restringido, va a estar mucho más controlado. La área más alejada y que yo evalué y va a ser la zona más segura, va a ser mi zona verde o la zona de fría. Insisto, los nombres son independientes de su realidad local. Lo importante es tener el concepto de qué va a haber en cada zona. Entonces, recordando, la zona donde tengo más peligros y más riesgos va a ser la zona roja. La más alejada, la de mayor seguridad, va a ser la zona verde. Y la zona que quede al medio de estas dos va a ser la zona de tránsito o la zona amarilla. Entonces, va a aparecer la imagen a continuación
básicamente de cómo yo puedo ir delimitando las zonas, cómo las voy a establecer, cómo las voy a ver. No es necesario que tengamos huichas o que tengamos huichas de colores para delimitar, sino yo tengo que saber, perfecto, esta va a ser mi zona roja, la zona caliente, la zona de impacto, donde hay mayor peligro. La zona más segura, la zona verde, zona fría. Y la que quede al medio de estas dos va a ser la zona de tránsito, la zona tibia. Pero, y es aquí donde nos hacemos la pregunta nuevamente, y ahí, ¿cierto?, a través del chat pueden ir respondiendo. ¿Es posible establecer perímetros de seguridad en tiempos de pandemia, en tiempos de COVID? Y la respuesta es sí, es posible y hay que hacerlo. Tenemos que establecer zonas de seguridad, insisto, tanto para nuestra seguridad propia, la seguridad del equipo, de los equipos de apoyo y además la seguridad del paciente. Y como yo les mencionaba, ¿cierto? Tenemos la zona roja, la zona verde y esta zona amarilla. Pero también puedo relimitar, puedo volver a cerrar la zona de más peligro. Y dentro de la zona de más peligro puedo crear una nueva zona de peligro y otra zona amarilla. Entonces puede ser zona de contacto estrecho o zona de tránsito. Y bien, mire, ¿y cuál es el mejor ejemplo en el cual yo puedo visualizar esto? Volvemos al caso en donde nos despachan a atender a un paciente COVID positivo por un malestar general, por un cuadro febril. La casa de este usuario va a ser la zona roja, la primera, ¿cierto? Mi primera evaluación va a ser mi zona roja o mi zona mayor peligro. Ingreso al domicilio, ingreso a la casa. Si el paciente está confinado, ¿cierto? Está haciendo la cuarentena en una habitación de la casa, esa habitación de la casa va a ser mi nueva zona de contacto estrecho dentro de la misma zona roja. Y delimito, ¿cierto?, una nueva zona amarilla. ¿Y esto por qué lo hago? Para determinar otro perímetro más pequeño dentro del área de impacto en zona caliente. Vuelvo, ¿cierto?, a hacer más pequeña esta zona para, ¿cierto?, disminuir aún más el peligro, para disminuir aún más el riesgo. Entonces, esto pueden practicarlo, háganlo. Si les toca atender durante sus guardias, durante sus servicios, este tipo de pacientes, lleguen y evalúen, perfecto, esta va a ser mi zona roja, perfecto, mi paciente está en su habitación en confinamiento, en cuarentena, perfecto, allá tengo otra zona roja y la pongo un poco más pequeña. Y recuerden, busquen el ajuste en base a su realidad local. E insisto, la cantidad de personas que ingresan a la zona de contacto estrecho, la zona roja, debe ser la cantidad menor necesaria. Si no requiero que hayan 4 personas y solamente 2, bueno, ingresen 2 personas. Lo importante es definir bien cuántas personas voy a ingresar a esta zona. Entonces, enfoquémonos en este perímetro, en esta zona, en esta área roja de contacto estrecho o de más peligro. El primer concepto importante que yo debo tener es que en aquella zona hay una gran exposición a aerosoles. Lo más importante, por ende, deben utilizar su equipo de protección personal. Y aquí, ¿cierto?, sale de alta gama, pero eso va a ir dependiendo de su realidad local. Puede ser protección ocular, una mascarilla N95, una pechera. O bien puede ser un respirador con filtro P100, puede ser un respirador full face, pueden utilizar un buzo Tiger, va a ser independiente de la realidad. Pero lo importante es que al entrar en zona con contacto estrecho
con un paciente que tiene COVID positivo o es sospecha, deben utilizar sus equipos de protección personal. Y lo más importante, que la utilización del equipo de protección personal debe estar protocolizado. No debe pasar que cada persona se instale o se retire este equipo a su modo. Debe existir protocolos, debe estar definido cómo hacer las cosas. ¿Por qué? Porque cada vez que yo me retiro este equipo de protección personal, hay un gran riesgo de que me contagie. Y eso es lo que debo limitar. Hay evidencia científica que dice el riesgo va a estar en el retiro de este equipo de protección personal. Y como ya mencionaba, debo limitar el número de interventores que van a estar en la zona de contacto estrecho. Si con 2 personas lo puedo atender, perfecto. 2 personas se acercan a esta zona. Solo hacer lo esencial, procedimientos esenciales. Insisto, siempre tener un fundamento del por qué voy a realizar las cosas. Y lo importante, y yo le decía, no exponer al conductor si no es necesario. Ya, pero todos debemos tener el entrenamiento muy aprendido, muy acabado del uso de equipo de protección de personal, tanto de cómo instalarlo o cómo retirarlo. Y esta zona es dinámica. Lo más probable es que se va a mantener durante el traslado. ¿Ya? Si yo saco al paciente de este domicilio y lo voy transportando, donde esté el paciente siempre va a ser la zona roja. Al subirlo a la cabina sanitaria va a ser en ese minuto mi zona de contacto estrecho, porque va a estar el paciente que es la fuente de este peligro o de este riesgo. Y la mejor forma de poder controlar esta zona es el concepto de aislar la fuente, que yo les mencioné anteriormente. Y para eso, ¿cierto? La fotografía, podemos observar estas cápsulas que se han visto muchas veces, ¿cierto? A través de medios de comunicación o algunos servicios de emergencia que las utilizan. Pero aquí empieza el punto. 1, que es un insumo que es bastante costoso, que requiere bastante mantención. Y lo segundo es que en las atenciones de urgencia es poco práctico su uso, porque si tengo un paciente que requiero por algún motivo que amenaza la vida, instalar un torniquete o manejar la vía aérea y lo tengo dentro de la cápsula, va a ser muy difícil poder manejarlo. Por ende, esta cápsula idealmente es importante para los traslados secundarios. Ahí cumple una función súper importante porque aíslo la fuente. Y esto, ¿cierto? Las fotos que van a ver, las imágenes que van a ver a continuación, es lo que vemos constantemente en cada una de nuestras realidades locales, que son los equipos de protección personal que utilizamos a diario. Pecheras, mascarilla N95, escudo facial, los buzos, ¿cierto? Etcétera. Entonces esa es nuestra realidad y en base a eso es lo que tenemos que ir trabajando. Ya tenemos, ¿cierto?, la zona roja, que es esta zona de peligro, y pasamos a la siguiente zona, que es la zona amarilla, la zona del medio. Aquí la zona, ¿cierto?, es la exposición a aerosoles es mucho menor. Ya es bastante menor. El personal puede utilizar un equipo de protección personal estándar. Puede utilizar, ¿cierto?, una mascarilla no tan avanzada, ¿ya?, porque el riesgo es menor, pero siempre tener las protecciones adecuadas. Y en esta zona es donde puedo poner el equipo completo, el equipo que voy a necesitar. Entonces, la persona que esté en esta zona amarilla, en esta zona de tránsito, es quien puede ir pasando los equipos que voy a requerir, dependiendo del contexto del paciente. Y el punto importante
es que en esta zona evitar realizar procedimientos, ¿ya? Hacer solamente lo justo y necesario. Y no es porque no quiera hacerlo, sino es porque debo limitar las acciones que voy a hacer, pero insisto, va a depender de cada contexto y de cada paciente. Entonces, en la imagen que vemos, ¿cierto?, de esta ambulancia, de esta cabina sanitaria, en donde en la zona roja que ustedes pueden observar es la zona de contacto estrecho, donde está el paciente. Y esto no es algo, ¿cierto?, no es una idea mía, es algo que se ha ido trabajando, se ha expuesto en otras ponencias y se ha ido trabajando. ¿Ya? Yo creo que lo más probable va a ser evidencia sobre esto, en donde tengo la zona roja, que es la zona de contacto estrecho, y afuera, ¿cierto?, de esta cabina sanitaria, afuera de esta ambulancia, es la zona amarilla. Y en esa zona amarilla es donde puede estar una persona, ¿cierto?, con el equipo de protección personal más convencional, haciendo, ¿cierto?, pasando algunos insumos, si es que requiriese hacer algún procedimiento, ¿ya? Y la zona un poco más atrás, ¿cierto?, podría ser la zona verde. Ahí nuevamente, ¿cierto?, en la otra imagen vemos la persona del que está en la zona amarilla y la persona que se encuentra en la zona roja. Viendo, ¿cierto?, cómo se va a producir este flujo de atención en contacto COVID. Y aquí, ¿cierto?, la imagen que les muestro es sobre los primeros respondedores. Siempre hablamos de la atención prehospitalaria convencional, ¿cierto?, los domicilios, las calles. Pero ¿qué sucede? ¿Qué pasa con el primer respondedor? ¿Qué pasa con el respondedor de zona agreste? ¿Qué pasa si debo hacer algún rescate en el espacio confinado? Realizo lo mismo. Esta es una foto referencial. Ya es una foto referencial, por eso que no están con sus equipos de protección personal. Pero lo que quiero que les quede claro es que delimité las zonas. Zonifiqué esta zona de trabajo. En la zona roja son aquellos que están en contacto directo con el paciente. Y esas personas deben estar con su equipo de protección alta gama puestos, instalados. La imagen de su izquierda, lo mismo. Las personas que están trabajando en el rescate del paciente también deben estar con su equipo de protección personal, y las que están un poco más alejadas, en la zona amarilla, puede estar con otro tipo de equipo de protección personal, ya que no están en la zona de contacto estrecho. Y miren, en la imagen que les puse aquí, si yo analizo la imagen, pues técnicamente está súper bien. Están realizando restricción de movilidad espinal a una persona. Están bien colocadas, ¿cierto?, las manos, se está haciendo un buen trabajo de movimiento en bloque, de restricción de movilidad espinal. Pero si esto yo lo llevo al contexto COVID, estas 4 personas debiesen estar todas ahí. ¿Podría hacer esta maniobra solo con 2 personas? Es la pregunta que deben hacerse, porque en base a esas preguntas que se vayan realizando, ustedes van a zonificar los riesgos, las zonas de trabajo. Entonces pregúntense, bien, con 2 personas, ¿puedo hacer el movimiento? ¿Puedo restringir la movilidad espinal solamente con 2 personas? Lo piensan, lo trabajan y lo hacen. Entonces, lo importante es tener planes de acción. Y este plan de acción debe cubrir todos los escenarios, desde la atención de patologías médicas, atención de trauma, trabajos de rescate. ¿Para qué? Para que yo no me encuentre de sorpresa con estas situaciones e improvise. La improvisación, bien digo, es el peor enemigo en estos trabajos. Si yo improviso, lo más probable es que las cosas me salgan mal. Si yo tengo el plan de acción ya listo, ya armado, voy a trabajar muy bien, porque voy a limitar el número de primeros respondientes, voy a limitar a qué equipo de protección personal deben utilizar,
qué insumos van a ser necesarios. Entonces, recuerden, planificar. Si es necesario, pueden hacer el protocolo o de esto, o una guía de cómo trabajar, porque le insisto, planificar y entrenar es la clave importante. Y ya, para ir finalizando, en la actualidad, todas las víctimas debiesen ser consideradas como portadores de SARS-CoV-2 o coronavirus, hasta que tengan el PCR negativo. Pero insisto, toda víctima debe ser considerada como portador de SARS-CoV-2. ¿Ya? Y eso sí, y hay guías que dicen que si en mi país, en mi ciudad, hay una alta tasa de contagio por cierta cantidad de pacientes, yo estimo que todas las personas pueden ser portadores del virus. Entonces, cada vez que atiendan a un paciente, piensen, ok, puede ser portador, voy a tomar los resguardos, voy a trabajar en base a zonas de seguridad. Y aquí lo que ya le mencionaba, que los perímetros de seguridad no solo son cintas de demarcación, no solo es cerrar un perímetro, no, va más allá. Y es el concepto que quiero que se lleve en el día de hoy, en estos minutos. Cada vez que trabajo con un paciente, lo atiendo, delimito la zona de trabajo, mi zona roja, mi zona de contacto estrecho, la zona más segura, la zona verde, mi zona al medio va a ser la zona de tránsito, en donde puedo tener el equipo con el cual voy a trabajar. Entonces, eso es lo importante, delimitar zonas de trabajo. Lo que les mencionaba, protocolos de intervención directa con los lesionados. Y que este protocolo también indique el equipo que voy a utilizar de protección personal. Además, tener protocolos de instalación de equipos de protección personal. Protocolos de retiro, porque en el retiro está el mayor peligro de poder contagiarme si me lo saco de mala forma, en el orden incorrecto. Y también si ocupan full face o ocupan respiradores con filtro PCM, también debiesen tener protocolizado cómo realizar la limpieza y la desinfección, porque son dos conceptos distintos, el limpiar y desinfectar. Siempre estarse actualizando y estar reentrenando al personal en base al uso de equipos de protección personal y los protocolos de actuación en estos tiempos. Y vuelvo a lo mismo. Siempre en la atención prehospitalaria, nuestras acciones debiesen ser planeadas y entrenadas, contemplando el mínimo de profesionales, el mínimo de personal en estos casos de COVID. En el contexto de COVID, planeada y entrenada para utilizar la menor cantidad de gente posible. En contexto normal, siempre también deben estar planeadas y entrenadas. Entonces, debo tener presente que estos protocolos, esta atención, no debiesen afectar el normal desarrollo del proceso de atención. Y menos aún, ¿cierto?, poner en peligro la integridad de los interventores. Y siempre, en su zona roja, tener una área de trabajo directo con el paciente y otra de tránsito dentro de esta misma área. ¿Para qué? Para achicar, para hacer más pequeño la zona de trabajo y, ¿cierto?, manejar el peligro, manejar el riesgo de una forma mucho más fácil y más práctica. Les agradezco a todos por estar presentes, por escuchar esta ponencia. Esto normalmente siempre se está actualizando, entonces los invito a actualizarse en el trabajo en base a zonas de seguridad. Es un tema que muchas veces lo hacemos, insisto, pero no tenemos la teoría en nosotros. Así que los insto a seguir leyendo sobre este tema. Es un tema muy interesante, es un tema súper entretenido que si lo aplico de la forma correcta, les aseguro que el peligro y el riesgo va a disminuir considerablemente. ¿Okay? Muchas gracias por su atención. Quedo atento, Juan, a las preguntas o dudas que tengan al respecto. Ok, muchas gracias, Cristian. Sí, mira, hay varios comentarios, bueno, muchos respecto a la cantidad de personas. Uno indica que pues es complicado trabajar con el menor número, que serían 2 personas, pero bajo este contexto considero que esa es la recomendación y quizás también una complicación como tal.
¿Qué podrías ampliar respecto a esto, a la cantidad de personas Sí, que no, es complejo, tal como mencionan a través de las preguntas de YouTube y tal como tú mencionabas, Juan, es complejo, es una complicación trabajar con una cantidad menor de interventores. Uno está, ¿cierto?, acostumbrado a trabajar con más cantidad de gente y los procesos muchas veces no están acostumbrados a realizarlo de esa manera. Pero tal bien como tú dices, en este tiempo es necesario definir un poco el número de interventores para disminuir, ¿cierto?, la cantidad de gente que ingresa a la zona roja, a la zona de contacto estrecho, y insisto, puede disminuir el riesgo. De la experiencia personal lo hacemos así, nos ha costado un poco, pero hemos ido bajando un poco la cantidad de personas que se acercan al lugar de contacto estrecho. Lo mismo muchas veces bomberos también en algunos rescates vehiculares hacen eso. Tienen designada gente que se acerca a la zona de contacto estrecho y otra que está más atrás en la zona verde, que es la más segura en el fondo. Bueno, también es muy complicado porque, como sabemos, todo el proceso del manejo del COVID es muy reciente, es muy pronto para reducir algún tipo de nivel de seguridad frente a medidas de equipo de protección o cantidad de personas en la atención. Igual la Entonces, exposición siempre ha estado ahí. O sea, siempre hemos llevado en la ambulancia pacientes con tuberculosis, con pseudomonas, con todo. sí, Pero en este caso estamos hablando de algo que es muy nuevo, altamente infeccioso y que probablemente ha puesto en alerta no solamente el sistema sanitario, sino que está quebrando sistemas económicos, procesos y todo lo demás. y justamente por eso mencionaba que este virus, como tú dices, altamente infeccioso, llegó a poner en jaque los sistemas de salud de los distintos países. Entonces, la clave es el entrenar y el simular cómo puede hacerse este trabajo con pocos interventores frente a frente a un paciente. El entrenamiento me va a ir dando las claves para poder realizar la mejor atención. Ok. Sí, concuerdo bastante con estos puntos porque tanto en todos los países de Latinoamérica y como ya hemos visto que ha pasado en todo el mundo, por el tipo de enfermedad y por la forma de contagiarse, pues podríamos temerle, ¿no? Pero te puedo decir que muchas veces uno termina resfriado el turno y es porque ya se contagió con lo que el paciente tenía. Así de sencillo. Solamente que esto es mucho más letal. Ok, bien, veo que acá hay la mayoría de preguntas está centrada en esa y ya la resumí en una. Cristian, por mi parte, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte a todo el equipo de ICECAP. No sé, quizás tengas palabras finales para nosotros. No, primero, bueno, insisto, nuevamente, Juan, agradecerte por la oportunidad a la Escuela Peruana de Paramédicos, que también es un poco verle el lado bueno al tema de la pandemia. Como centro de entrenamiento nos ha permitido, ¿cierto?, acercarnos más a otras realidades, poder realizar trabajos con centros de otros países, que en tiempos normales cuesta mucho realizarlos por la distancia que existen. Así que no, muy agradecido, Juan, al equipo de la Escuela Peruana de Paramédicos por la invitación y para lo que necesiten, cuenten con nosotros, porque entre todos debemos apoyarnos y seguir trabajando durante estos tiempos de pandemia. Gracias, Cristian. Y este mensaje va para todos aquellos que estén conectados en este momento. Pueden pasar por nuestra página en Facebook, pueden pasar por la página en Facebook de ICECAP. Les invito a suscribirse a nuestro canal. Todos los jueves tenemos un foro abierto, un foro online para todos. Un saludo para todos nuestros amigos de Chile que se han conectado hoy más que nunca. Ha habido bastante seguidores de Muchas Chile. gracias. Están invitados a suscribirse al canal y activar la campanita para que el próximo foro les llegue directamente a su celular. Te va a llegar una notificación así de sencillo. Bien, eso es todo. Muchas gracias. Por mi parte, doy por concluido el foro. Muchas gracias, Cristian. Y nos Muchas gracias, vemos Juan. en la próxima transmisión. Chao, chao.